Hola, germans, bon dia. Benvinguts a la Casa del Senyor, el primer culte del mes d'agost. Encara som una bona colla, recordo temps passats que érem 4 gats, avui som 5 o 6. Vol dir que estem ben contents de que estiguem tots junts aquí aquest diumenge, amb aquesta calor que fa fora, però amb aquesta fresca que fa dintre físicament i també perquè la paraula del Senyor sempre és refrescant, sempre ens refresca. Doncs us vull donar la més cordial benvinguda, molt especialment als germans que ens visiten, el pastor Nelson Arajo, la seva esposa Eva i tota la seva família. Sigueu molt benvinguts aquí a casa nostra, sentiu-vos com a casa. I després m'agradaria continuar amb una oració per posar aquest culte a les mans del Senyor. Fem una oració. Senyor i Déu Pare, gràcies et donem, Senyor Pare, per l'oportunitat que tenim d'aplegar-nos setmana rere setmana, Senyor, aquí a casa teva, per poder obrir aquesta paraula, Senyor, la teva paraula, i poder-la estudiar, poder-la llegir, poder-la entendre, Senyor, i poder aplicar-la també a les nostres vides. Demano, Pare, que tu estiguis amb els nostres germans que estan fora, Senyor, que estan passant uns dies de descans, que tu els beneixis, tu els cuidis, Senyor, també guarda'ns a tots nosaltres i arreu del món on es practiqui la teva paraula en el dia d'avui, Senyor, també estiguet allà. Demano, Pare, que tu ens donis enteniment, Senyor, ens donis força, ens donis valentia, Senyor, per seguir endavant i per saber escoltar aquesta paraula teva, Senyor, que ens fa tan bé, i per poder aplicar-la, Senyor, que t'ho demano en nom del teu fill Jesús. Amén. Bé, m'agradaria llegir-vos un salm, el salm número 63, perquè com ens heu passat alguna informació, que el nostre germà, el pastor Nelson, parlarà avui del poder, doncs m'ha agradat trobar un salm que parla també del poder que té el Senyor. És el salm número 63. Senyor, tu ets el meu Déu, jo et busco ansiós. L'ànima meva té set de tu. Per tu té ànsia el meu cos. En una terra àrida, exhausta, sense aigua. Així t'he contemplat en el santuari, presenciant el teu poder i la teva glòria. Que el teu amor és el millor que la vida. Per això els meus llavis et lloaran. Així pugui beneir-te mentre visqui i alçar les mans invocant el teu nom. Com de mèdula i greixó et satisfarà la meva ànima. Amb goig als llavis et lloarà la meva boca. Fins quan sóc al llit em recordo de tu. En tu medito en les vetlles de la nit, perquè tu has estat el meu auxili. I a l'ombra de les teves ales em sento joiós. La meva ànima està unida a tu, la teva dreta em sosté. Però els qui cerquen arruïnar la meva vida aniran a les fondàries de la terra. Seran destruïts a tall d'espasa, esdevindran la presa dels xacals, i el rei s'alegrarà en Déu, s'engloriaran tots els qui juren per ell, quan la boca dels mentiders serà closa. Fins aquí la lectura del Salm 163. Abans de donar pas al nostre germà, farem la lectura que ell ens ha proposat pel dia d'avui i que la trobem en el profeta menor, Jonàs, al capítol 1. Jonàs, tot el capítol 1. La desobediència de Jonàs. El Senyor va dirigir una revelació a Jonàs, fill d'Amitai, i li digué: alça't i vés a Nínive, aquella gran ciutat, i predica contra ella, perquè la seva iniquitat ha pujat fins a la meva presència. Però Jonàs es va alçar per escapar-se cap a Tarsis, fugint de la presència del Senyor. Va baixar a Jaffa, on va trobar un vaixell que anava cap allà. Va pagar el passatge i es va embarcar per fer el viatge amb ells, lluny de la presència del Senyor. Però el Senyor va enviar una gran ventada sobre el mar i s'hi va abatre una gran tempesta, fins al punt que el vaixell semblava que s'havia d'esberlar. Els mariners van agafar por i van començar a invocar cadascun el seu Déu i van llançar al mar la càrrega del vaixell a fi d'alleugerir-lo. Jonàs, però, havia baixat al fons de la nau, s'havia ajaçat i dormia profundament. Llavors, el patró se li va acostar i li digué:
Què fas, dormilega? Aixeca't i prega el teu Déu. Potser aquest Déu es recordarà de nosaltres i no ens perdrem. I els mariners, entre ells, es van dir: anem a fer-ho a sorts, per veure d'on ens ve aquesta desgràcia. Van tirar la sort i aquesta va caure en Jonàs. Llavors li digueren: explica'ns per quina causa ens ve aquesta desgràcia. Quin és el teu ofici? D'on vens? Quin és el teu país? A quin poble pertanys? I ell els digué: soc hebreu i reverencio el Senyor etern, el Déu del cel que ha creat el mar i la terra. Llavors aquells homes van sentir un gran temor i li digueren: per què has fet això? Ja que van saber que ell fugia de la presència del Senyor perquè els ho havia explicat. I li van dir: què hem de fer amb tu perquè es calmi el mar? Ja que s'enfurismava cada vegada més. Ell respongué: agafeu-me i tireu-me al mar, i el mar es calmarà, perquè estic segur que és per culpa meva que s'ha aixecat aquesta gran tempesta. Els homes seguien remant, intentant de tornar a terra, però no podien, perquè el mar s'enfurismava cada vegada més. Llavors van invocar al Senyor i digueren: Senyor, et preguem, ara, que no ens facis morir a nosaltres per la vida d'aquest home, ni facis recaure damunt nostre la sang innocent, ja que tu, Senyor, has fet que passés això segons la teva voluntat. Tot seguit van agafar Jonàs i el van tirar al mar, i el mar va calmar la seva fúria. Llavors aquells homes van sentir un gran temor del Senyor, li van oferir un sacrifici i li van fer prometences. Molt bé, doncs ara sí, ja deixarem pas al nostre germà Nelson perquè ell ens portarà el que el Senyor hagi posat en el seu cor en aquest matí. Bon dia. En primer cop voldríem donar-vos les gràcies per la invitació, per la rebuda i per la frescor també que gaudim aquest matí. És el primer cop que la meva família i jo estem aquí. Esperem que no sigui l'última, de tot cor. Però hem de dir que ens hem sentit com a casa, ens hem sentit benvinguts i estem molt contents i volíem donar-vos les gràcies. I avui m'agradaria parlar del profeta Jonàs, del capítol 1, i m'agradaria explicar abans algunes coses. He proposat el títol Un gran poder, una gran responsabilidad. No sé a qué os suena este título, esta frase. Un gran poder, una gran responsabilidad. ¿Os suena de algo, de alguna cosa? ¿Diga? Del Spiderman, correcto, del Spiderman. Muy bien. Perfecto, me gusta. Está muy bien. Y está muy bien. Bueno, es interesante porque cuando leo el capítulo 1 de Jonás, realmente me viene a la cabeza Spiderman, su historia, y creo que de alguna manera hay cierta relación entre ellos. Tranquilos que no voy a hablar de Spiderman, voy a hablar de Jonás, pero sí que identifico cierta relación y por eso en este primer sermón sobre Jonás propongo este título. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, de todos los superhéroes que conocemos, más o menos conocemos bastantes superhéroes, Spiderman suele ser aquel superhéroe perdido y confundido. No se sabe dónde está, no sabe a dónde va. En principio adquiere este poder, pero al principio tampoco quiere desarrollarlo, quiere ponerlo en práctica. Y porque no asume su responsabilidad, ¿qué ocurre? A su tío Ben lo asesinan. En un momento en el que él podía atrapar al ladrón que asesinó a su tío, no lo quiso atrapar, dijo, esto no es problema mío, y 2 cuadras más adelante, el mismo ladrón asesinó a su tío Ben, y este dolor y ese sinsentido lo acompaña y es lo que de alguna manera le impulsa, le anima a dar el salto y convertirse en un superhéroe. Es decir, Spiderman no quería ser un superhéroe, pero las circunstancias y las calamidades le llevaron a asumir su responsabilidad. Él tenía un gran poder, y ese gran poder, frase que le dice su tío,
hace que asuma su gran responsabilidad. Y por eso, porque de alguna manera hay cierta relación entre Spider-Man y Jonás, para este primer capítulo del libro del profeta Jonás, me gustaría proponeros este título: Un gran poder, una gran responsabilidad. Y hoy, en esta mañana, vamos a hablar de eso, de Jonás capítulo 1. Pero antes de hablar de Jonás capítulo 1, me gustaría explicar un poquito cosas acerca del libro de Jonás. ¿Por qué? Porque pienso que Jonás, si Spider-Man es el antihéroe, Jonás es el antiprofeta. Spider-Man es el antihéroe y Jonás es el antiprofeta. ¿Por qué pienso que Jonás es el antiprofeta? Fijaros, porque creo que de todos los libros de la Biblia, o de una gran parte de ellos, el libro de Jonás es uno de los libros que los creyentes hemos infantilizado. ¿Por qué digo eso? Porque cuando la mayoría de nosotros escucha la palabra Jonás, el libro de Jonás, ¿qué es lo primero que nos llega a la mente? La balena, ¿no? Bueno, el pez, no se dice que fuese una ballena, pero bueno, aceptamos ballena, ¿no? Aceptamos ballena. La historia de la ballena, la escena de la ballena. Y es interesante que para nosotros todo Jonás es esto, ¿no? Es como la parte por el todo, ¿no? Identificamos a todo Jonás solo con la escena de la ballena. Pero Jonás tiene 4 capítulos y la escena de la ballena es solo un capítulo, el capítulo 2. En el capítulo 1 hay una enseñanza maravillosa, en el 3 también, y en el 4 sobre todo. Pero nosotros nos quedamos solo con la escena de la ballena. De alguna manera hemos convertido la historia de Jonás en una historia para acompañar a nuestros niños a la cama. Y no digo que sea negativo, todo lo contrario, es fantástico. Tenemos en casa varios libros de Jonás, ¿no? Eva y yo tenemos 3 hijos, ¿no? Uno de 4, una de 10 y una de 12. Y claro, tenemos Jonás en versión adaptada para cada edad, ¿no? Y está bien, y no digo que eso sea negativo, pero creo que uno de los problemas del que somos responsables respecto al libro del profeta Jonás es que hemos reducido todo el impacto, la trascendencia, la relevancia de este profeta solamente a la escena del gran pez. Creo que Jonás es un antiprofeta y que nos corresponde a nosotros, es nuestra responsabilidad rescatar esa infantilización en la que hemos puesto al libro del profeta Jonás. Y para empezar esa tarea de rescate, me gustaría proponeros que entre todos rescatemos a Jonás como un profeta relevante, un profeta importante, un profeta que nos reta no solamente a nuestros niños pequeños, que también, sino también a nosotros como adultos, a nosotros como abuelos, como padres, como jóvenes, como personas en el mundo, como creyentes que queremos seguir a Jesús, queremos servirle y queremos expresar a las demás personas las buenas nuevas de salvación que hay en el Señor en el que creemos. Y para eso es necesario que rescatemos a Jonás de esa infantilización. Y para este trabajo de rescate, antes que nada, creo que debemos entender de qué habla Jonás, de qué trata este profeta. Como os he dicho, Jonás tiene 4 capítulos, capítulo 1, 2, 3 y 4. Y en cada uno de los capítulos hay prácticamente los mismos elementos, es curioso. Es como si Jonás, y esta es la propuesta que os hago, es como si Jonás fuese una obra de teatro. ¿No? Supongo que os gusta el teatro, sois gente culta, instruida, como no, gente catalana, culta, y seguro que os gusta el teatro. Y en el teatro, pues normalmente, ¿qué encontramos en el teatro? Encontramos escenas, ¿no? Escena 1, escena 2, ¿no? Y hasta la escena final. Muy bien. Os propongo leer el libro del profeta Jonás como eso, como una extraordinaria obra de teatro. De hecho, literariamente, aparte del valor espiritual que tiene este libro, literariamente es fantástico. Tiene una riqueza literaria extraordinaria y es mi objetivo, si el Señor nos ayuda, y es mi oración que el Señor nos ayude, a poder ser capaz de compartir con vosotros la riqueza literaria de este libro, porque a partir de esta riqueza literaria, también el libro del profeta Jonás nos habla, y nos habla de manera muy poderosa, nos reta a cada uno de nosotros. Así que vamos a leer Jonás como una obra literaria que tiene 4 escenas. 4 escenas. Escena 1, 2, 3 y 4. Y curiosamente, en cada una de las escenas ocurre cosas similares, ¿no? Es como una obra de teatro que va repitiendo de alguna manera las características o los elementos
en cada escena para llegar a un clímax maravilloso. Pero no quiero adelantarme. Ya llegaremos al capítulo 4, si me invitan, ya llegaremos al capítulo 4, así que de alguna manera pues también os comprometo a que nos invitéis, a que nos volváis a invitar. No, ahora en serio. ¿Cuáles son las características que encontramos en cada uno de los capítulos de Jonás? Primero encontramos a Dios. Dios está presente en cada uno de los 4 capítulos. Sin embargo, es un Dios que solo le habla al profeta. En todo el libro de Jonás, Dios solo habla directamente con el profeta. Dios está presente, dirigiendo los destinos de toda la humanidad, de todas las tribus, de todas las naciones, incluso de los animales, de este gran pez que rescata a Jonás en el capítulo 2. Incluso hace crecer una calabaza en el capítulo 3, capítulo 4. Pero hablar directamente solo le habla al profeta. Y esto será importante. Más adelante sabremos por qué. En segundo lugar, en cada uno de los capítulos encontramos al profeta Jonás. Y encontramos al profeta Jonás poniendo excusas. Siempre. Jonás siempre está poniendo excusas. No está contento nunca. Siempre está incómodo, siempre le pasa algo, siempre hay algo que no funciona, siempre hay algo que va mal, hay algo que le impide hacerse responsable de su llamado como profeta. Y en cada uno de los 4 capítulos vamos a encontrar a Jonás poniendo excusas. Jonás, el antihéroe. En tercer lugar, en cada uno de los capítulos también vamos a encontrar una intervención milagrosa y divina de parte de Dios. Hemos dicho que Dios solamente le habla al profeta, pero que solamente le habla al profeta no significa que Dios esté ausente. Dios está presente siempre. Y la lección, que Dios está presente en cualquier circunstancia, será muy importante, no solamente para el profeta, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para cada uno de nosotros. Hoy, muchísimos siglos después de que este libro fuese escrito, Dios está presente aunque no lo escuchemos. ¿Amén? ¿Amén? No, estáis ahí todavía, muy bien, muy bien. Que el fresco no os haga dormir, por favor, ¿no? Muy bien. Y en cuarto lugar, cada uno de los 4 capítulos del libro del profeta Jonás tiene una característica que es solamente entendible para personas inteligentes. Por decirlo de alguna manera, para sacarle el jugo a Jonás, tienes que ser un poquito inteligente, y ahora entenderéis qué digo. Porque Jonás emplea un recurso literario que que algunas personas no pueden entenderlo, y es el recurso literario de la ironía. De la ironía. ¿No? A veces estamos hablando con una persona, usamos la ironía y las personas se ofenden, ¿no? Oye, no me hables así. Y tienes que explicarle, no, perdona. Es que era una ironía. El otro día estaba hablando con un contacto mío de Twitter y puse una ironía, se enfadó y tuve que explicarle, no, que es una ironía. O sea, es todo lo contrario a lo que acabo de decir. Me dice, vale, pues te pido disculpas. Y es curioso porque Jonás echa mano de la ironía para explicar lecciones importantes sobre Dios. Un ejemplo de ironía. En el capítulo 1 que hemos leído, si os dais cuenta, hay una ironía brutal. Y tiene que ver con los marineros que están en el barco. Los marineros le preguntan, dinos tu nombre, ¿de dónde vienes? ¿Quién es tu Dios? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Y ellos están intentando salvar el barco, y Jonás, ¿qué está haciendo? Está durmiendo. Y el patrón del barco tiene que despertarle y decirle, dormilón, levántate. Esto es una ironía. Gente que no conoce a Dios está intentando de salvar la situación, mientras que Jonás, que es el enviado de Dios, que es el profeta de Dios, que es la persona que Dios ha llamado, está durmiendo, ¿no? Él no está haciendo su labor, y otros que no conocen a Dios están intentando salvar la situación. Ironía fina. Y como yo sé que sois inteligentes y que sois muy listos, sé que sabréis captar las ironías de este libro, porque, como os he dicho, el libro del profeta Jonás es una extraordinaria obra literaria que emplea recursos estilísticos para darnos una lección muy importante, la lección de que Dios siempre está presente en la vida de sus hijos, en la vida de sus seguidores, en la vida de su pueblo, en la vida de Jonás, en la vida de Israel, en la vida de la iglesia, pero también en tu vida y en la mía. Y como dije antes, en el primer capítulo de Jonás,
que le hemos titulado Un gran poder, una gran responsabilidad, nos habla acerca de esto. Y para explicar, para iniciar, para introducir esta obra de teatro, esta gran obra literaria que es el libro del profeta Jonás, nos propone leerla en 3 claves. Nos da 3 claves de lectura, el capítulo 1. La primera clave es el barco en el que Jonás está. La segunda clave son los marineros y la tercera clave es Jonás mismo. Y si leemos, por ejemplo, el versículo 3, vamos a introducirnos directamente en esas 3 claves de lectura, a partir de lo cual el capítulo 1 del libro de Jonás nos explica esto, cómo Dios trabaja en la vida de la gente y cuál es la reacción de Jonás y cuál debería ser la nuestra. Versículo 3 del capítulo 1 de Jonás dice: pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Esto, decidme si eso no es ironía. Fijaros que dice, Jonás paga dinero para irse lejos de la presencia de Dios. Si algo nos enseñan los salmos, ¿qué es? Que da igual donde te escondas, jamás podrás esconderte de la presencia de Dios. Dice, es que si me voy a lo más alto, ahí estás tú. Si me voy a lo más profundo, ahí estás tú. Si cruzo el mar y voy hasta el infinito, allí está tu presencia. No puedo esconderme de ti. Y encontramos a un profeta que, hombre, un poquito de Dios sí que tenía que saber, que paga dinero para escapar de Dios. Esto es ironía. Y siguiendo la descripción de lo que ocurre, nos explica, pues esto, esta gran tormenta que se desata, es una tormenta enorme, dice que las olas cubrían el barco, y es curioso porque la idea de esta tormenta y de esta inestabilidad es la situación indispensable, necesaria, para despertar la responsabilidad de Jonás. Como en el caso de Peter Parker, de Spider-Man, la muerte de su tío fue la situación necesaria para que él despertara a su responsabilidad como superhéroe. Esta tormenta fue necesaria para que Jonás se diera cuenta del grave error que estaba pasando. Y aquí, en medio de esta tormenta, encontramos a Jonás en el barco. Un barco que él coge para ir en la dirección contraria a donde tenía que ir. Él tenía que ir a Nínive a predicarles acerca del Dios de los cielos, y en lugar de eso, Jonás coge un barco que iba a Tarsis, a la dirección contraria. Coge ese barco, paga su pasaje, entra en él y se echa a dormir. El barco de Jonás es como aquellas excusas que muchas veces nosotros ponemos para no ocuparnos de la responsabilidad que Dios nos ha dado. Y de poner excusas todos sabemos muchísimo. Creo que cualquier creyente, cualquier persona, cualquier ser humano que ha nacido de nuevo, que ha tenido una experiencia real con Dios, conoce el llamado que Dios tiene para él o para ella. Creo que todos los que estamos aquí, si realmente hemos tenido un encuentro con Dios, sabemos a qué Dios nos llama. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Y si no lo sabemos o tenemos dudas sobre ello, hay una cosa que seguro que tenemos claro, y es que Dios nos ama, y como Dios nos ama, nos llama, nos reta a amar a los demás. Si no sabes cuál es el sentido de tu vida o a qué Dios te llama, al menos esto debemos tenerlo siempre claro. Dios nos ama y el amor de Dios expresado en nuestra vida debe llevarnos a amar a las demás personas. Y esto también lo sabía Jonás. Y en lugar de amar a la gente de Nínive, Jonás decide irse al otro lado, coger un barco para irse al otro lado, pagar para no hacer lo que Dios le ha llamado. ¿Y cuántas veces nosotros como creyentes nos encontramos en una situación similar, poniendo muchas excusas para llevar a cabo la misión que Dios tiene para nosotros, para llevar a cabo el compromiso que Dios tiene para nosotros? Y en lugar de eso, en lugar de comprometernos y seguir a Jesús, ponemos muchas excusas. Bueno, es que tengo muchas cosas que hacer, tengo mucho que estudiar, tengo mucho que trabajar, estoy muy cansado, mi familia, mis hobbies, el deporte. Hoy juega el Barça, no sé si hay muchos culés aquí. Bueno, yo también soy culé, ¿no? Pero ¿cuántas excusas ponemos, ¿no? Para no tomar el compromiso que tenemos de parte de Dios, y ese compromiso es diferente en cada uno.
No todos tenemos el mismo compromiso, no todos estamos llamados a lo mismo, pero todos estamos llamados a comprometernos con la obra de Dios. Y muchas veces, como Jonás, ponemos excusas, nos subimos a un barco, pagamos e intentamos irnos lejos. El barco de Jonás. En segundo lugar, los marineros. Y el personaje de los marineros es muy importante en este capítulo 1. ¿Sabéis por qué? Si os dais cuenta, estos marineros están allí, ellos tienen su ruta normal hacia Tarsis y se encuentran sin comerlo ni beberlo en medio de una enorme tormenta que ellos no entienden cómo ha sido capaz de desenvolverse esa tormenta. Ellos no lo entienden, posiblemente no era época de tormentas, no era lugar de tormentas, pero están allí en medio de una tormenta. Como no lo entienden, la única escapatoria que ellos le encuentran a esta situación, ¿cuál es? Echemos suertes. Algo anómalo ocurre aquí. Algo que no es normal está pasando. No es posible que estemos viéndonos en medio de esta situación desastrosa, esta situación calamitosa. Algo malo hay aquí en medio de nosotros. Y la única solución que se les ocurre, como personas que no temen a Dios, es vamos a echarlo a suertes. Algo malo hay aquí entre nosotros. Así que vamos a echarlo a suertes y vamos a ver qué ocurre. Y me llama la atención que estas personas, aunque no temen a Dios, aunque no conocen a Dios, no han tenido un encuentro personal con el Dios del universo, esas personas están intentando resolver la situación, están intentando hacer algo, están comprometidos, están implicados, se están esforzando. Y la ironía de estos personajes es que comparados con Jonás, ellos sí están haciendo algo. Jonás está durmiendo, mientras que los marineros están intentando salvar el barco. ¿Y cuántas veces eso nos ocurre también a nosotros? Que somos creyentes, conocemos a Dios, tenemos su palabra, tenemos su revelación, tenemos su llamado a amar a las demás personas, a transformar las vidas de la gente que nos rodea, pero nos ponemos a dormir. Sin embargo, otras personas que no conocen a Dios, que se declaran abiertamente ateas o en contra de Dios, son las que están intentando corregir el mundo, arreglar la sociedad, construir una mejor sociedad, ayudar a las demás personas, sanar al herido, vestir al desnudo y dar de comer al hambriento. Cuando esas cosas el Señor nos pidió bien claro que las hiciéramos nosotros. Es decir, esos marineros también, la ironía de esos marineros también, de alguna manera nos llama a nosotros, nos llama la atención que muchas veces hay personas que están más comprometidas y más implicadas que nosotros mismos. Jonás tenía un gran poder, el poder de conocer al Dios de los cielos. Tenía una gran responsabilidad, la responsabilidad de compartir esa información con las demás personas, concretamente con la gente de Nínive. Pero él no asume su responsabilidad. Y como no la asume, tienen que asumirla otros, los marineros. Y aquí vemos la gran ironía que encontramos aquí. El barco como excusa. Sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Los marineros, como no lo hago, otras personas lo hacen por mí. Y el tercer elemento que encontramos en este capítulo 1 es la persona misma de Jonás. ¿Qué ocurre con Jonás? ¿Qué pasa en la mente de Jonás? Es interesante el personaje de Jonás, Jonás como persona, ya no solamente como libro, os dije como libro, tiene una riqueza literaria maravillosa y nos gustaría tener la oportunidad de estudiar toda esa riqueza, ¿no? Cómo va evolucionando el libro, pero en esta primera entrega, en este primer capítulo de Jonás, para terminar, vamos a reflexionar un momento sobre quién era Jonás, sobre qué ocurría con Jonás. Si nos damos cuenta, el libro empieza hablando de Jonás, dice que era hijo de Amitai y que Dios le da una misión muy concreta. Levántate, vete a Nínive y clama contra ella. No tiene que hacer más, no tiene que hacer más. No le dice, convierte a la gente de Nínive, haz un plan estratégico, ayúdales, infíltrate, engáñales, atráeles, construye un caballo para meterte dentro. No, le dice una cosa muy concreta, levántate, ve y háblales, nada más.
No tiene que hacer nada más. El mandato de Dios era claro y conciso. Era muy concreto. Sin embargo, aunque Jonás tenía claro lo que tenía que hacer, no quiso hacerlo. Por eso tiene el título de ser el antiprofeta. De alguna manera podemos decir que al final Dios actuó en Jonás, a través de Jonás y a pesar de Jonás. En Jonás, a través de Jonás y a pesar de Jonás. Jonás tiene claro lo que tiene que hacer, pero en lugar de hacerlo, coge la dirección contraria. Y no es hasta que tiene la experiencia calamitosa de que el barco se está hundiendo y que está poniendo en peligro la vida de sus compañeros marineros, cuando decide asumir su responsabilidad. Y dice, el culpable soy yo. O sea, yo soy la razón por la que se ha desatado esta tormenta. Así que lo que tenéis que hacer es tirarme al mar. Los marineros intentan disuadirlo y decirle, oye, ¿cómo va a ser posible? Vamos a intentar arreglar esto. No pueden arreglarlo, el mar sigue bravo, la tormenta sigue golpeando la embarcación. Así que al final los marineros asumen que tienen que entregar la vida de Jonás a las aguas intempestuosas de ese mar embravecido. Y lo que hacen es pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, no queremos cargar nosotros con la vida de este hombre, así que te lo entregamos, haz tú lo que tengas que hacer. Y lo que llama la atención es que, aunque al principio del capítulo Jonás intentó huir de la presencia de Dios, el hecho de que él intentase huir de la presencia de Dios estaba afectando, llegó a afectar y a poner en peligro la vida de terceras personas. Las cosas que hacemos, las cosas que ocurren en nuestra vida, las decisiones que tomamos, también implican a los demás. Ningún ser humano, decía una frase, ningún ser humano es una isla. Lo que haces, lo que dices, las decisiones que tomas en tu día a día afectan a las demás personas. Algunas personas les afectan para bien y otras puede ser que no les afecten para bien. En el caso de Jonás, la historia de Jonás nos explica que muchas veces cuando no asumimos nuestra responsabilidad, no tomamos en nuestras manos la misión que Dios nos ha otorgado, puede ser que pongamos en grave peligro la vida de las personas que nos rodean. Y la historia de Jonás nos dice que para un creyente, para un cristiano, para un servidor o servidora de Dios, la única alternativa concreta es asumir la responsabilidad que tenemos. Y Jonás, al final del capítulo 1, la asume. Él entiende que la responsabilidad que él tiene le tiene que llevar a dar su vida para que los demás puedan estar a salvo. Jonás no sabía lo que le esperaba más adelante, no sabía lo que le esperaba dentro del mar. Así que pensemos por un momento. Lo interesante de Jonás, como dije al principio, es que es como una obra de teatro y nos va explicando cosas y no adelanta al final, nos va explicando cosas. Y si tú no hubieses leído nunca Jonás, ni supieses la historia del pez, cuando tú estás leyendo la última parte del capítulo 1, te estás poniendo nervioso y dices, oye, que lo van a tirar, que lo van a tirar, que lo van a tirar, que lo tiraron. Así que el lector, que no sabe cómo acaba Jonás, cuando ven que los marineros tiran a Jonás, ¿qué experiencia tiene? Tiene la experiencia de que Jonás ha muerto, de que ha dado su vida para que los marineros pudiesen vivir. Jonás no quería comprometerse, pero al final tuvo que comprometerse. Y la experiencia de Jonás, al final del capítulo 1, es una experiencia de muerte. Es una experiencia de fin de la vida, de fin de la existencia. No parece algo muy divertido como acaba el capítulo 1. Pero lo interesante, ¿sabéis qué es? Que el final del capítulo 1 no es el final de la historia, sino que simplemente apenas ha empezado la historia de Jonás. Cuando muchas veces en nuestra experiencia pensamos que se acaba la historia, debemos recordar que posiblemente no es el final de la historia, simplemente es el final del primer acto. Y que para Dios, en Dios, para los que confiamos en Dios, hay muchos actos siguientes. Que un mal final o un mal final de un acto no significa que la historia acabe mal. Lo vamos a dejar aquí en esta mañana con la experiencia de Jonás cayendo del barco, introduciéndose en el mar y con la silueta de un gran pez nadando y acercándose
al cuerpo que se está sumergiendo del profeta Jonás, y el mes que viene, en septiembre, creo que es el 23 de septiembre, si Dios lo permite, vamos a leer lo que ocurre en Jonás capítulo 2. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a reflexionar sobre lo que hemos aprendido, sobre su presencia y sobre que el final de un acto, aunque sea malo, no significa que la historia acabe mal. Que el Señor nos bendiga.